Bienvenidos a este foro de todos los viernes. El día de hoy tenemos como invitada a la periodista Sebastiana Barraez, periodista de investigación, quien se ha especializado durante años en la fuente militar y frontera en Venezuela. Le agradecemos la aceptación a esta entrevista y con ella vamos a tratar dos temas que le hemos estado dando seguimiento acá en el diario La Prensa. Uno tiene que ver con la violencia en el estado Táchira, cómo ha venido aumentando desde que se abrió formalmente la frontera. Y por supuesto también queremos tocar un tema que todavía sigue siendo relevante, el tema de la corrupción en PDVSA y la cantidad de funcionarios del alto gobierno que han sido detenidos. También pues la salida de la escena pública de Tarek El Aissami desde hace un mes. Gracias por aceptar esta invitación, licenciada. Hola Ana, un saludo para ti, para la audiencia. Gracias a la Nueva Prensa y por supuesto a toda la labor que ustedes ejercen tratando de mantenerse día a día a pesar de la adversidad que recibe la prensa en nuestro país. Muchas gracias. Mire, yo quiero comenzar a tratar con usted el tema de la violencia en Táchira. ¿Por qué ha aumentado la violencia en estados como Táchira, Apure y Zulia después que se abrió formalmente la frontera? ¿Por qué ha aumentado los casos de extorsión y ataques con granadas a comercios? Ana, en realidad no es que haya aumentado la violencia. Lo que se ha hecho es más relevante los números a nivel de opinión pública, porque hasta ahora lo que se ha mantenido es un silencio sobre la cantidad de muertos, heridos, extorsiones que han ocurrido a lo largo y ancho de la frontera mientras permanecía cerrada, entre comillas. Y esta situación se ha revelado porque, digamos que incluso el propio gobernador del estado Táchira ahora está descubriendo como el agua tibia. Es decir, ahora está descubriendo que hay violencia y les quiero decir algo a la audiencia de este medio y de Venezuela. Los artefactos contra locales, contra empresas, la extorsión, que incluso sucedía anteriormente con grupos paramilitares como las Águilas Negras, los Rastrojos, los Surabeños. Bueno, ahora están sucediendo igualmente, es decir, nunca han dejado de funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que ahora tienen rostro distinto esos grupos que cometen y que han cometido ese tipo de hechos contra la población fronteriza. Me refiero, entre otros, al empoderamiento que ha tenido la Organización Ejército de Liberación Nacional, que fue la que desplazó a los grupos paramilitares en territorio tachirense, por ejemplo, al grupos como el ELN en el estado Apure, que desplazó a disidencias de la FARC y a organizaciones como las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Es decir, lo que en Apure se le dice el común de la gente boliches, que también ha venido siendo desplazado por el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué es lo que pasa? Pues sencillamente la guerrilla está haciendo lo que siempre ha hecho desde que se les abrieron las puertas en territorio venezolano una vez que Hugo Chávez llegó al poder. Me refiero a la extorsión, al secuestro, al asesinato y ahora con más razón al empoderamiento y a la apropiación de territorio, de fincas, de empresas y de negocios a todo lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana. Mire, ¿y qué tanto es el poderío de los paramilitares a los que Freddy Bernal acusa directamente de estos ataques? Ah, bueno, es que el señor Freddy Bernal se refiere a los paramilitares o, o como dice absurdamente el Comando Estratégico Operacional, los TANCOL, que los TANCOL no es que sean terroristas, ¿cómo es que ellos dicen? Terroristas, narcotraficantes colombianos. No, no, señor, los fulanos TANCOL, entre otras cosas, son fundamentalmente gente de la guerrilla colombiana. Y que hay algunos paramilitares, por supuesto, hay algunos grupos paramilitares que siguen funcionando, pero ya no tanto en territorio venezolano.
ellos funcionan más del otro lado de la frontera. Lo que pasa es que el señor Bernal pretende engañar a la población, haciéndole creer que son grupos paramilitares, pero no menciona a los grupos a los cuales son afectos ideológicamente, específicamente al Ejército de Liberación Nacional. Mire, acaba de salir una noticia el 11 de mayo, un ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, acusó desde una cárcel de Estados Unidos o denunció o informó, reveló la existencia de cementerios crematorios o fosas comunes en la frontera venezolana. Y él hablaba así fríamente que al menos 200 personas denunciadas como desaparecidas fueron justamente asesinadas en San Antonio, San Cristóbal, Boca de Grita, La Fría, porque después de una acusación tan grave, un ministerio público en Venezuela no ordena una investigación. Porque eso no era ningún secreto, porque la actuación de los grupos paramilitares, muy violentos, por cierto, en territorio colombiano se extendía hasta el territorio venezolano. A mí lo que me resulta asombroso es que ahora a nivel internacional muchos medios le dan visibilidad a lo que dice Mancuso como si el señor fuera una palomita de Fátima y no haya sido uno de los principales ejecutores de estos atroces asesinatos. Fíjese, eh, la frontera nuestra, sobre todo específicamente Apure, Táchira y Zulia, de manera particular, un poco en menor medida, Amazonas, pues durante muchos años recibimos en territorio venezolano a gran cantidad de familias desplazadas por los grupos paramilitares eh, que perseguían, asesinaban a quienes ellos decían que habían estado relacionados con grupos guerrilleros. Pero mientras los paramilitares hacían eso, también los grupos guerrilleros hacían lo mismo. Ellos perseguían, asesinaban y expropiaban a los que consideraban que estaban siendo o que estaban apoyando a los grupos paramilitares. Porque hay una cosa, Ana, y es muy importante que tu audiencia lo sepa. La tragedia de violencia en Colombia fue atroz durante décadas, pero parece que los venezolanos no habíamos querido darnos cuenta de eso, por ejemplo, la gran mayoría, pero los que vivíamos en la frontera, por supuesto que sentíamos no solamente el desplazamiento de esa cantidad de personas en territorio colombiano hacia Venezuela, sino que además eh, percibimos con mucha preocupación la violencia que se trasladó a nuestra frontera y que había permanecido, digamos, fundamentalmente del otro lado de la frontera, en territorio colombiano, y que permeaba poco hacia territorio venezolano. ¿Cuándo empieza a ocurrir principalmente ese paso de grupos paramilitares y de grupos guerrilleros de manera abierta a territorio venezolano? Pues una vez que la revolución bolivariana llega al poder. ¿Por qué? Porque así como se relajó la relación con los grupos guerrilleros, pues los grupos paramilitares también vieron la puerta abierta y se instalaron en nuestro territorio. Ana, yo durante estos años de revolución bolivariana fui señalando puntualmente el avance de los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros, señalando específicamente incluso los lugares donde esos grupos se encontraban y no hubo actuación ni respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante esta ocupación de nuestro territorio. Entonces, estos muertos de los cuales habla Mancuso y de las digamos de las fosas donde fueron enterrados en territorio venezolano. Bueno, déjeme decirles que ahorita está pasando algo similar con gente asesinada, llevada desde territorio venezolano a territorio colombiano para matarlos allá en el territorio colombiano. ¿Saben por qué?
para que no quede evidencia de que los grupos guerrilleros, las bandas criminales están asesinando en territorio venezolano y así pues aparece limpia la imagen en números en materia de seguridad del régimen venezolano. Este señor Mancuso habla de 200 desaparecidos por paramilitares. Fundarredes dice que desde el 2005 a la fecha ellos han logrado determinar más de 731 personas desaparecidas. ¿Usted tiene algún número sobre estos casos No, de desaparecidos en fosas comunes por estos grupos violentos? no, y fíjese, yo creo que esos números de Fundarredes son demasiado conservadores, porque si están hablando del 2005, los paramilitares vienen actuando en nuestro territorio desde hace mucho tiempo, varias décadas. Recordemos algo, mire, los paramilitares en Colombia venían funcionando con pequeños grupos en diferentes partes del país. ¿Cuál era la razón fundamental de ellos? Enfrentar a los grupos guerrilleros que tenían tomada gran parte del territorio o partes importantes del territorio colombiano. En esa época no era posible ir, por ejemplo, de Cúcuta a Bogotá en autobús, como se puede hacer hoy en día. En esa época no era fácil hacerlo porque existían alcabalas de la guerrilla en la vía. Los paramilitares se enfrentan a los grupos guerrilleros porque los líderes, entre otras cosas, que aglutinaron a los grupos paramilitares en Colombia fueron los hermanos Castaño. Los hermanos Castaño que declararon una guerra a los grupos guerrilleros por el asesinato del padre de ellos y después por el asesinato del hermano mayor. Los grupos guerrilla y paramilitares se enfrentaban en territorio colombiano y desde el Estado colombiano, pues pareciera que hubo, digamos, la confabulación para que estos grupos de paramilitares se unieran y pudieran enfrentar de manera coordinada a la guerrilla, no de manera aislada como lo venían haciendo. Y de ahí surge lo que se llaman las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa gran organización, que de alguna manera estaba pegada con goma, digo yo, resulta que ellos pues se hicieron fuertes, muy fuertes, y pues desplazaron, mataron, despellejaron a gran cantidad de personas, perdón, integrantes de la guerrilla y otros sencillamente gente inocente. Uno puede sencillamente hacer un cálculo, Ana. ¿Cuántas personas fueron asesinadas durante esa época? Porque la verdad es que pensar que, como dice Mancuso, fueron 200 que desaparecieron y que la gente, pues yo recuerdo que desde hace muchos años la cantidad de gente desaparecida en la frontera el número era muy alto. Lo interesante es que por lo menos durante la Revolución Bolivariana yo no recuerdo que haya existido ninguna cifra, no se hayan investigado. Por ejemplo, en San Antonio del Táchira, ya cerrada la frontera, hubo una cantidad de gente a la que asesinaron y desaparecieron. Normalmente la guerrilla del lado venezolano. Pero eso ni siquiera se investigó. Ni siquiera se investigó. Entre esos, por cierto, algunos militares, recuerdo que había un oficial que trabajaba en el aeropuerto de Paramillo, que es un aeropuerto ubicado en San Cristóbal, un pequeño aeropuerto, y él desapareció justamente en la línea fronteriza. Eso ni siquiera se investigó. La familia reclamó, protestó, y ese señor sencillamente muerto se quedó o desaparecido, porque nunca apareció su cadáver. ¿Por qué? Porque también muchos de esos cadáveres se los llevaban al lado colombiano y los enterraban allá. O sea, no es un problema de fosas del lado venezolano, es de ambos lados. Y la verdad es que me temo que esa cifra esté muy lejos de ser de 200 personas.
Licenciada, fíjese, usted ha dicho que quizás la apertura de la frontera haya servido para visibilizar más la violencia que está pasando en ese lugar, pero ¿usted qué piensa? ¿Para qué ha servido que abrieran formalmente los puentes fronterizos entre Venezuela y Colombia? ¿Por qué no ha habido una intención real de acabar con las bandas criminales y la guerrilla que opera en esa zona? Porque el cierre de la frontera lo que significó fue un gran negocio para todos los grupos irregulares, para que proliferaran bandas, para que durante la época en el que el gobernador del Táchira era el teniente José Gregorio Bielma Mora, uno de la intentona golpista del 4 de febrero, pues en el tiempo en el que ese señor fue gobernador del estado Táchira, la situación fue, digamos, brutal para los tachirenses, porque para nadie era un secreto la cantidad de gandolas con alimentos, con productos de todo tipo, que iban precintados y que no se podían tocar desde y hacia la frontera. Y resulta que la frontera estaba cerrada. Muchos militares confesaban que no se podía tocar esas gandolas porque ese era un negocio que además de irregular, porque era contrabando, resulta que estaba protegido por militares y protegido por el gobierno regional y funcionarios del gobierno nacional. Porque nosotros no estamos hablando en esto del negocio en la frontera de cifras, digamos, muy bajas. Estamos hablando de millones de dólares. Entonces, el cierre de la frontera fue un gran negocio. Abrir la frontera no ha sido más que una estrategia, digamos, desde el punto de vista político, porque en términos reales, la verdad es que la frontera es, apenas puede decir uno que funciona, que no hay una situación totalmente regular en ese abrir de la frontera y de los puentes. No ha dejado de ser un negocio. El problema es que mientras la frontera se siga viendo con el criterio o con el interés de quienes manejan esos negocios grandes de contrabando, los negocios de combustible, de alimentos, de medicamentos e incluso de la droga, pues no hay posibilidades de que la situación en la frontera pueda no ser violenta. Y como usted dice, ¿no? Digamos que tuvo una repercusión más política que los cambios económicos que se pueden estar viendo en esta zona, pero para Gustavo Petro abrir la frontera con Venezuela fue una de las primeras cosas, o quizás la primera cosa que hizo al llegar al gobierno. Y pues también ha sido el presidente que ha visitado más veces Venezuela y que abiertamente ha reconocido a Nicolás Maduro y de hecho entabla un diálogo de paz con el ELN y acaban de agregar a la segunda Marquetalia a esas futuras conversaciones. ¿Usted cómo evalúa esos diálogos de paz? ¿Han servido de algo para frenar algo de violencia en la zona fronteriza? No, no, no ha servido para nada. Si esa es la respuesta a tu pregunta, así de sencillo. Si me preguntas si ha servido para algo, no, eso no ha servido realmente. En la frontera lo que han cambiado, lo que ha cambiado son los actores, pero la situación es la misma. Y hay un hecho importante. ¿Por qué Gustavo Petro eh, ha visitado tanto a Venezuela, como usted misma señala? A ver, es que yo creo que para Gustavo Petro es muy importante el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional de manera prioritaria, pero eso no lo va a lograr. Y la verdad es que para nosotros es triste que no lo logre porque lo ideal para Venezuela sería que el Ejército de Liberación Nacional se sumara al proceso de paz en Colombia y abandonara nuestro territorio. ¿Por qué digo que no se va a lograr? Porque el Ejército de Liberación Nacional está demasiado consolidado, relacionado con eh, funcionarios
tanto del Ejecutivo como de la Fuerza Armada. Además, tienen control de territorio, de recursos, de minas de oro y qué beneficio podría ver el ELN con todas estas condiciones que tiene idílicas para ellos, sumarse a un proceso de paz en Colombia. Yo creo que quizás Gustavo Petro hizo unos números equivocados. Él asumió que ser el intermediario de Nicolás Maduro a nivel internacional para, por ejemplo, solicitar que le quiten las medidas que hay contra funcionarios venezolanos y contra algunas medidas de tipos económicas, pues iba a ser suficiente para que Nicolás Maduro, digamos, le quitara el poder o enfrentara, ordenara enfrentar al Ejército de Liberación Nacional para que desocupara el territorio. Pero eso no va a pasar, Ana, por una razón, porque Nicolás Maduro no confía en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nicolás Maduro no tiene esa suficiente confianza y necesita, entre otras cosas, una organización paralela armada en la cual pueda confiar y que tiene además esa organización relaciones, por ejemplo, con los países como Cuba y que tienen interés en los recursos venezolanos. Así que creo que quizás Petro quizás logre un acuerdo con la segunda Marquetalia, pero dudo totalmente que lo pueda hacer con el Ejército de Liberación Nacional, aunque yo le apuesto al éxito de esa operación. Licenciada, fíjese, ¿y cómo está el control del narcotráfico en Venezuela? Porque en los últimos meses uno ve las cuentas del CEOFAN y ellos están emitiendo información frecuente de la destrucción de pistas clandestinas, del ataque contra estos grupos que usted nombró al principio, los Tancol, una guerra para sacarlos del país. Pero realmente, ¿qué se está haciendo para controlar el narcotráfico? Bueno, a ver, los que de alguna manera, digamos, hemos estudiado un poco lo que aconteció en Colombia durante la época, digamos, de la cúspide de los capos del narcotráfico, pues uno puede entender que en aquel momento también se hacía eh, gran publicidad a todo eso que tenía que ver con el narcotráfico y con la lucha contra la corrupción y las actuaciones de organizaciones o de entes como la DEA. A ver, yo creo que en Venezuela el problema es cómo, cómo poder enfrentar a, a un poderío como el que está ejerciendo el narcotráfico en Venezuela si la Fuerza Armada no tiene realmente en estos momentos el apresto operacional requerido, no tiene la tropa necesaria, no tiene el personal, eh, digamos, dispuesto, entrenado y preparado para la defensa de la patria. Bueno, ahí acabamos de ver hace apenas unos días cómo un grupo de militares retirados se fue a reclamar en el IFA. Yo creo que eso nunca había pasado, de verdad, de manera masiva. Así estarán, así estará ese grupo numerosísimo de militares en situación realmente deplorable y fueron a reclamar, entre otras cosas, que se les cumpliera la ley. O sea, no estaban pidiendo nada extraordinario. ¿Y sabe cómo se llama a esos militares? Reserva activa. Y el gobierno hace poco llamó, por lo menos en la Guardia Nacional, llamó a la Reserva Activa a reentrenarse porque supuestamente hay que prepararse contra, tú sabes, los enemigos imperialistas y pare de contar. Dios mío, y esos señores están reclamando que muchas veces no tienen ni siquiera para comer, que hay militares en condiciones de indigencia, que no reciben los medicamentos, que no reciben atención. Entonces, uno lo que se pregunta es, ya va, ¿esta Fuerza Armada puede realmente ejercer la,
digamos, las acciones necesarias para enfrentar el narcotráfico, que son grupos poderosísimos, y si no tiene las condiciones para hacerla, pues la respuesta es no. Esa es la tragedia, es que la respuesta es no. Y yo creo que el CEOFAN tiene que hacer menos publicidad y tratar, o menos propaganda, sería menos propaganda, y tratar de demostrar realmente lo que está ocurriendo. O sea, ellos, por ejemplo, ellos cierran una pista de aterrizaje o desactivan una pista de aterrizaje, pero ahí cerquita quedan 15 pistas de aterrizaje más. Y así sucede con los laboratorios, así sucede esto se llaman rutas del narcotráfico, que son ahora varias rutas del narcotráfico que atraviesan a Colombia de Venezuela, y que además Venezuela ha pasado de ser un, un país estrictamente eh, puente, puente del narcotráfico, para empezar a ser un país, por lo menos en porcentaje bajo, productor de droga en territorio venezolano. Y cuando su más reciente artículo habla de eso, de cómo los militares honestos que quedan en Venezuela ganan una miseria, entre 30, $40, ¿cómo puede estar la moral de el poder militar en el país con esa realidad? Porque claro, hay muchos generales que son los que están con el gobierno, pero la mayoría, como usted dice en sus artículos, no gana prácticamente nada. Claro, porque el gobierno ha creado una, eh, un modus de funcionar que hace que los militares activos, sobre todo a niveles, digamos, medios, bajos, pues puedan rebuscarse. ¿Y qué significa ese rebuscarse? Bueno, que el militar asume con mucha tranquilidad que puede solicitar dinero en una alcabala, o que sencillamente instala una alcabala móvil para tratar de quitarle a la gente que pasa por allí lo que tiene, que se ha permitido, por ejemplo, implementar normas como que usted no puede llevar determinada cantidad de dinero en divisas, porque si usted lleva, por decirle algo, como veíamos recientemente, a unas personas que venían de Colombia, creo que era, y ellos decían que traían como 2.000 y pico de dólares después de estar como 6 meses trabajando. Entonces estos le decían, bueno, se lo vamos, usted no puede pasar con esa cantidad de dinero. Y ¿quién dice que no? Si usted está dentro del territorio venezolano, ¿por qué no puede llevar esa cantidad de dinero? Bueno, cosas como esas lo que han hecho es que en las alcabalas se cobre numerosas prebendas, que exista una cantidad de militares que se han dedicado a extorsionar, a robar, a secuestrar, y que otros que no se dedican a cosas como esta, pues sencillamente están destinados a morirse de hambre. Mire, y cuando usted dice Nicolás Maduro no confía en el poder militar o en en la Fuerza Armada Nacional que hay en este momento y por eso permite que se queden en el territorio grupos como el ELN, ¿cuál es la situación de los militares en Venezuela y qué papel pinta actualmente Padrino López, el ministro que ha sido inamovible y que ya va a cumplir una década en ese cargo? A ver, es que la tragedia de la Fuerza Armada es precisamente que perdió el rumbo, perdió la brújula que le daba la razón de ser. Una Fuerza Armada que tiene la obligación constitucional de defender el territorio y la soberanía, se ha dedicado a actividades que no le son competentes, para las que no se ha preparado, para las que no está preparado y para las que no tiene razón de ser. Entonces, la función esencial que tiene no la cumple. Y el Ejecutivo, el gobierno, ha creado una estrategia perversa contra la institución castrense, cuando coloca a los militares a, no sé, a vender X cosa, a vender productos, a ser los que se encarguen de pintar una acera, como veíamos hace poco en un video,
a un oficial, a un militar allí pintando una acera, y entonces para él eso era ejercer función de patria. Y no es que yo quiera desmeritar eso, pero un militar realmente que le cuesta tanto a la nación su preparación es para que esté pintando una acera o para que esté vendiendo pollos en una cola o para que, no sé, esté ejerciendo funciones, otro tipo de funciones, que como digo, no es que se desmeriten, pero el profesional militar debe enfocarse a la defensa del territorio y la soberanía. ¿Qué es lo que pasa? Padrino López, el general en jefe, ministro de la Defensa, ha observado durante todos estos años esa destrucción de la institución sin hacer nada. Porque es que el precio que en tal caso él está pagando es quedarse en el cargo. Y me imagino que el general Padrino no quiere terminar como uno de esos viejitos haciendo una protesta para que después le den una patada en el IFA, porque resulta que en la institución usted no puede ir a entregar un documento y a protestar. El problema que nosotros tenemos, entre otras cosas, es que la Fuerza Armada dejó de ser una institución donde se valoraba el mérito para que se le diera prioridad a lo que dijo el general Padrino López, que se valoraba más la lealtad. El problema es que esa lealtad no es a la Constitución, esa lealtad no es al país, esa lealtad no es a las leyes y no es a la defensa del territorio y la soberanía. Esa lealtad se ve en función de razones políticas, es decir, de la defensa de un hombre en el poder. En esta segunda parte del foro, desde la redacción del diario La Prensa, queremos conversar con usted, licenciada, el tema de la corrupción en PDVSA, que desde los primeros de abril, pues lo ha denunciado el propio gobierno de Nicolás Maduro. Han muerto dos personas que estaban en custodia y que eran parte de esta trama de corrupción en PDVSA. En abril se suicidó, según lo que informó el Ministerio Público, Leoner Azuaje Urrea, y hace unos días murió Juan Manuel Almeida, aparentemente por una enfermedad terminal que tenía. Sin embargo, esto no deja de encender las alarmas. ¿Cómo van las investigaciones del desfalco en la estatal petrolera? ¿Qué sabe usted al respecto? Ana, lo primero interesante de decir es que esto no es una lucha contra la corrupción. Esto es un problema gravísimo interno que hay, no solamente dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino en sectores de poder de la revolución bolivariana. Usted menciona dos muertos. Yo le voy a añadir a eso otros dos, que podríamos llamarlo como, aunque suene feo, pero digamos, no lo quiero desmeritar, pueden ser como daños colaterales de esta situación. Y me refiero a las dos personas que murieron en la casa que explotó en el estado Anzoátegui, específicamente en una de las casas, estas, Casa Bote, en el estado Anzoátegui, casa a la que le colocaron un explosivo, según dicen la gente que conoce de explosivos, pero que tanto el ministro del Interior y Justicia como el Ministerio Público, pues uno dice que fue por combustión, el otro dice que fue un asunto de una bombona de gas o de una fuga de gas. Pero el caso es que esta explosión fue realmente impresionante, porque no solamente destruyó a esta vivienda, que además no era precisamente pequeña, y destruyó unos vehículos y sacudió a gran parte, según lo que dicen los vecinos, y dañó otras viviendas. Y ahí murieron dos personas. Una señora que era la encargada de mantenimiento y limpieza y el otro que era el encargado, creo que era de la piscina y de limpiar áreas eh, de la zona. A ver, yo he insistido desde que esto empezó, que esta es una guerra interna que no tiene que ver con la supuesta estrategia de Tarek El Aissami de tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. Porque antes decía, ¿para qué el ELN se va a sumar al proceso de paz si está tan cómodo en Venezuela? Bueno, eso también pudiéramos decir de Tarek El Aissami. ¿Para qué tumbar a Nicolás Maduro si Tarek El Aissami estaba más cómodo? Si cuando observamos
todos los cargos que tenía a su mando, todas las personas en cargos estratégicos e importantes, pues era un hombre realmente poderoso. El problema es el enfrentamiento interno por el poder y ante lo que sería la inminente salida de Nicolás Maduro. ¿Quién quedaría por él? Bueno, ahí está la respuesta a esa guerra. Por una parte, Diosdado Cabello, el SEBIN, los hermanos Rodríguez, y por el otro lado, pues todo lo que representaba Tarek, con algunos sectores militares, políticos y las alianzas con organizaciones y países, organizaciones extranjeras y países. Entonces, esta situación de la muerte de Azuaje, que aún por cierto dijeron que se había suicidado y ante las dudas no ha existido una claridad sobre el hecho, y también lo de la muerte de este señor Almeida, de la que por cierto yo fui víctima, Ana, déjame decirte, porque este señor Almeida anteriormente, antes de Tarek El Aissami, pues ya él venía ejerciendo poder, relaciones en el SEBIN y entre otros era la persona que le suministraba los datos de intervención de teléfonos, de cuentas, de correo a este programa que en esa época hacía este señor siniestro Mario Silva, que en aquella época toda esa información de grabaciones, de cosas que obtenían por vía de pinchar teléfonos y demás, pues las obtenía a través de este señor Almeida. El caso es que este señor Almeida después se pasa para el bando de Tarek El Aissami y pasa a ser un más bajo perfil y resulta que se le acabó la exclusividad que tenía el señor Silva en su programa, por cierto, bien grotesco y cargado de odio. Que, bueno, no solamente yo fui la víctima, muchos fueron víctimas de la violación de este señor en sus cuentas, en los hackeos, políticos, periodistas, muchos periodistas. Yo creo que yo fui de las que menos sufrió por ese proceso, pero aunque a mí me hackeó mis cuentas de Twitter, mis cuentas de Facebook, mis cuentas de correos electrónicos, hay gente a la que les hizo incluso unos blogs donde publicaba información personal, cosas íntimas, destrozó familias, hizo, bueno, una cantidad de cosas. Ahora, uno se podría preguntar por qué Almeida era un personaje necesario de sacar del juego. Porque uno pudiera suponer que Almeida no se murió de la enfermedad que dicen ahora que tenía. Y que además yo creo que es importante decir por qué el Ministerio Público no le había dicho a los venezolanos que al señor Almeida lo habían enviado a su casa, que le habían dado una medida. ¿Por qué no le han dicho a los venezolanos si es verdad que el presidente de la CBG tampoco está detenido y que se encuentra supuestamente en su casa? ¿Por qué no le han dicho a los venezolanos que el juez Maximino Márquez fue enviado a un sitio donde recibe privilegios? ¿Sabe por qué? Porque es que la lucha contra la corrupción es una farsa. Esa es la verdad. Porque si realmente aquí existiera el interés de limpiar toda esta podredumbre, pues la situación sería otra. Pero no lo es, porque a Maximino Márquez, el juez, nosotros veníamos reiteradamente sosteniendo las violaciones que este tipo hacía de derechos humanos, cómo violentaba todo el debido proceso contra presos políticos, cómo los amenazaba, cómo ejecutaba sobre ellos presiones de manera vulgar. O sea, el uso de la justicia para delinquir. Y resulta que a este señor lo meten preso por un cobro. Yo creo que si existiera realmente la intención de depurar, de limpiar, de adecentar toda esta podredumbre, pues al país le dijera,
por qué Tarek El Aissami no ha sido enjuiciado, por qué se le está dando privilegios a algunas personas. Y Almeida, que se murió en su casa de esa enfermedad extraña, que ahora cirrosis y que resultó que tenía una enfermedad grave, pues yo creo que es que Almeida sabía secretos de ambos lados y eso lo convertía pues en un individuo pues peligroso y que como todos los peligrosos metidos en esas mafias pues tenía de alguna manera que ser eliminado. Aunque uno puede decir, bueno, es verdad, de repente se murió por eso, pues, pero no está de más, eh, digamos, que el pueblo venezolano tenga muy claro qué es lo que está sucediendo en esta lucha fratricida de poder. Cuando usted nombra al juez Maximino Márquez, que los defensores de derechos humanos de presos políticos lo llaman el verdugo mayor, era un juez que los informes de la misión de determinación de los hechos nombraba mucho, identificaba en los informes que han sacado. ¿Su detención acaso no es una pretensión del gobierno nacional de enviarle un mensaje al fiscal de la Corte Penal Internacional para decir que acá sí se está procesando a quienes señalan de crímenes de lesa humanidad? No, Ana, no, porque si ese hubiese sido el interés del régimen venezolano, pues hubiera sido una actuación más noble, pero a él no lo están deteniendo por violación de derechos humanos, no le están deteniendo por violación al debido proceso, no lo están deteniendo por ejercer violencia sobre las personas que denunciaban que habían sido torturadas, por omitir, por ejemplo, imponerle a los detenidos defensores públicos e impedirles que ejecutaran el derecho que tienen a tener abogados privados. Y es que Maximino Márquez no es el único. Hay una juez que le hemos denunciado sostenidamente por las mismas acciones de Maximino. Me refiero a la juez Claudia Mogollón, que es una juez militar. Ya no sé en qué rango era mayor cuando empezamos a denunciarla. Esta señora ha hecho exactamente lo mismito que hace Maximino. Hay otra juez de apellido Mesa que exactamente hace lo mismo que Maximino. Entonces, aquí no se trata de que el gobierno haya intentado enviar un mensaje por razón de derechos humanos, de que estamos aplicando justicia. No, señor, al tipo lo denuncian, lo apresan por un problema de corrupción, menor, por cierto, menor, pero por eso es que lo detienen. Y en todo esto, ¿cuál es el paradero? ¿Dónde está Tarek El Aissami? Ahí ha salido cualquier tipo de información, especulaciones, se fue del país, está detenido en Fuerte Tiuna, maneja todavía parte de PDVSA porque Tellechea era su gran hermano, como sacaron en una fotografía en Twitter, en las cuentas de ambos. ¿Usted qué sabe del paradero de Tarek El Aissami? Tarela Isami ni está detenido y yo creo que nunca lo va a estar. De verdad que no, creo que no. Eh, Tampoco está fuera del país. El hecho de que esté en Fuerte Tiuna para nada es que está en ninguna de las cárceles, ni la de policía militar, ni la que dirige la DGCI. Ahora, que tenga tentáculos en PDVSA, bueno, yo creo que si algo, si algo uno ha entendido de lo que pasa en esta revolución es que una vez que alguien está caído, pues sencillamente los amigos se le desaparecen como la chiripa, pues. Y, y si ese amigo ocupa un cargo relevante o sustituye, o es el sustituto del que cayó en desgracia, pues menos lo va a apoyar. Yo creo que la operación que se montó contra Tarela y Sami fue bien pensada, sin duda, para tratar de desactivar digamos, a los amigos, a los soportes, a la red que él tenía y que
un importante número de ellos ha sido detenido o por lo menos está siendo juzgado. Eso no significa que toda la red que tenía Tarek El Aissami pues haya, digamos, haya desaparecido. Por supuesto que debe tener una cantidad de aliados y una cantidad de respaldo, como también lo ha tenido y lo tiene Rafael Ramírez, que como todos recordamos ha sido uno de los principales destructores de la Fuerza Armada, perdón, de petróleos de Venezuela, y que bueno, y gran parte de todo el equipo que, que tuvo Rafael Ramírez en PDVSA, pues apareció con cuentas millonarias en paraísos fiscales. Algunos están detenidos, por cierto, no en Venezuela, están detenidos en el exterior, algunos en España, otros en Estados Unidos. Y el único que no han tocado de todo eso ha sido precisamente Rafael Ramírez. Bueno, algo similar está pasando internamente en el país con Tarek El Aissami, que resulta que han tocado todo un montón de gente, pero no a Tarek El Aissami. Mm. No Porque es estaré que que esta revolución funciona con caciques y esos caciques pues siguen teniendo sus tentáculos de poder dentro de la revolución bolivariana. usted decía que entre esas alas de poder que hay en el gobierno, Tarek El Aissami estaba muy relacionado con Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica. Sacan de la escena pública El Aissami, pero Néstor Reverol sigue en su función y no lo investigan. ¿Esto a qué se debe? Néstor Reverol es una pieza muy fuerte, no solamente por, digamos, los cargos que ha ocupado. S- eh, él, él siempre ha sido él siempre fue y ha sido y es una pieza importante desde el punto de vista militar de Tarek El Aissami. Pero también es cierto que Néstor Reverol tiene su propio espacio y su propio poder. Por ejemplo, dentro de la Guardia Nacional, incluso hoy en día, a pesar de que ya él hace años que fue el comandante general de la Guardia, él sigue teniendo eh, poder de decisión y de control de muchos militares dentro de la Guardia Nacional. También dentro de lo que fue la Oficina Nacional Antidrogas. De hecho, quien dirige la Superintendencia de Drogas es un hombre absolutamente subalterno de Reverol. Reverol ha tenido fuerza, él es muy zamarro, digamos, dirían en el llano, ¿no? Él no es un hombre mediático, usted lo ve que aparece en momentos circunstanciales, cada vez que aparece con una operación para decir qué cosa o era lo que hacía en el Ministerio del Interior. Pero él, durante los años que estuvo en el Ministerio del Interior, acumuló mucho poder, eh, control en muchas áreas que todavía tiene. Él es una pieza importante de Tarek El Aissami y yo no sé hasta qué punto él en estos momentos siga funcionando, digamos, abiertamente. Claro, desde el ministerio que tiene, que es el de energía eléctrica, pues les está restringido algún poder como el que tenía antes, pues, pero, pero que es una pieza importante, siempre la fue, una pieza importantísima militar de Tarek El Aissami. Ahora hábleme de esta policía anticorrupción que creó el gobierno. ¿Por qué estas detenciones la hace esta policía nueva y no un CICPC, un SEBIN o un DGCIN? ¿Y por qué se ha frenado su actuación en las últimas semanas? Es por la misma razón, esta policía aparece por la misma razón que aparece FAES asesinando gente en la operación Gedeón en el estado Vargas, ahora llamada La Guaira. Estos son grupos, élites, que funcionan dentro de las instituciones y que utilizan de acuerdo al interés que tiene el funcionario. Recordemos que el SEBIN es un organismo que desde hace años maneja el general Gustavo González López, pero realmente el general Gustavo González López es una pieza de Diosdado Cabello y por eso cada vez que aparece alguna situación
de detención, de investigación, de alguna cosa relacionada con, digamos, ordenada por Diosdado Cabello, actúa inmediatamente el SEBIN. Y es porque él mantiene ese control desde hace años. Ahora, ¿por qué la Policía Nacional? Bueno, porque la Policía Nacional, esta, que fue creada además, apenas entró al gobierno, apenas entró al ministerio, perdón, al Ministerio del Interior, la almirante Carmen Meléndez. Esa policía se creó para que pudiese actuar ante hechos de corrupción, pero ojo, no era para que funcionara como una policía cualquiera. Se supone que debía funcionar conjuntamente con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Pero esto no sucedió así. La policía actuó justamente en el momento en el que el fiscal general, Tarek William Saab, se encontraba en Cuba en un evento. Es decir, que él nunca tuvo conocimiento de lo que estaba haciendo la Policía Nacional e incluso él lo dijo públicamente. Dijo que no, el Ministerio Público no tenía conocimiento ni actuó en ese primer momento, pero que a pesar de eso, él nombró unos fiscales asignados para estos casos. Y ahí es cuando aparece el Ministerio Público actuando. La Contraloría General nunca fue notificada de eso tampoco. No aparece por ningún lado, no aparecen los informes, las investigaciones que debió haberse hecho. ¿Por qué? Porque esta policía funcionó estrictamente para ejecutar toda la operación o arrancar toda la operación clave que se montó para desactivar a Tarek El Aissami en el poder, y por supuesto se hizo exclusivamente en el SEBIN con esa policía, con hombres que además se asegura el decreto de que estén cubiertos, que nadie sepa quiénes son. Así que yo me imagino que son los mismos que antes era FAES al servicio del SEBIN, es decir, la unidad élite de FAES adscrita al SEBIN. Que le han cambiado el nombre. Mire, me restan dos preguntas y hay una que no se la puedo dejar de hacer. Usted ha señalado que hasta partidos políticos de oposición han estado inmersos en este financiamiento que ha hecho Tarek El Aissami con dinero de Petróleos de Venezuela y ha nombrado a Fuerza Vecinal, organización que lo ha desmentido su denuncia. ¿Qué indicios hay para saber que este partido es parte de la trama de corrupción? A ver, es que eso no lo estoy señalando yo. Es decir, yo no soy la que digo que Fuerza Vecinal está siendo financiada que fue financiada por Tarek El Aissami. Es que Fuerza Vecinal se coloca en el ojo de las investigaciones del gobierno por estar financiada por Tarek El Aissami. ¿Por qué? Hay una operación contra gente o dirigentes de Fuerza Vecinal por la relación que tendría con Tarek El Aissami. Ellos, no es casual que el gobierno los haya colocado en la mira. Y además, Fuerza Vecinal saca un comunicado diciendo que ellos están apegados allí a algunas cosas de la ley y demás, pero eh, desde la Fiscalía y desde toda esta operación armada contra Tarek El Aissami, uno de los que aparece en esa lista de los relacionados con Tarek El Aissami es Fuerza Vecinal. Y yo entiendo que hubo mucha reacción de gente diciendo, no, pero que eso no es cierto, que no se ve, pero es que no me lo digan a mí. Sencillamente sé que desde la operación está aplicada contra Tarek El Aissami, Fuerza Vecinal es uno de los nombres que aparecen referidos como relacionados al exministro de Petróleo. ¿Salen otros partidos de oposición? No, no, hasta yo la única organización que supe fue Fuerza Vecinal, pero sí sé que hay dirigentes a los que van a involucrar o que aparecen involucrados, no lo sé, en este caso de Tarek El Aissami, porque también hay una cosa que es cierta, Ana, y que no podemos desconocer. El gobierno desde hace mucho tiempo se ha encargado, tiene una lista de gente a la cual involucrar con una cantidad de cosas.
intentos de golpe de Estado, magnicidio, operaciones, no sé qué, conspiración, no sé, armas, drogas, una cantidad de cosas. Entonces, sé que en esa lista hay una cantidad de dirigentes de oposición que, bueno, que me imagino que ya los han tocado, que les han dicho que el gobierno va a actuar en su momento contra dirigentes de oposición, porque en estos momentos hay mucha fuerza y mucha, digamos, están muy revueltas las aguas al interno del gobierno, pero también al interno de la oposición. Y bueno, ya la última pregunta. Usted ha dicho también en reiteradas entrevistas que Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Cilia Flores son el poder detrás del poder. Quizás son los funcionarios del gobierno que en este momento tienen más poder que cualquiera dentro de esos hijos de Chávez, como le llamen. Con esta jugada anticorrupción, ¿qué tanto poder abarcan ahora ellos? Y también sobre Delcy Rodríguez, recientemente ha salido un artículo de Infobae diciendo que ella podría estarse preparando para reemplazar a Nicolás Maduro en una posible transición política de darse. A ver, yo creo que esta operación contra Tarek, por supuesto que piensa colocar en la palestra a algún dirigente distinto a Nicolás Maduro. Podría ser el propio Jorge Rodríguez, Delcy o incluso algunos de los que están fuera del país del llamado chavismo sin Maduro, pues. Entonces, me imagino que gente de repente que ha tratado de estar al bate como Diosdado Cabello, también la incluiríamos en esa lista. Yo no sé realmente quién vaya a ser ese sustituto, pero lo que sí es cierto, Ana, es que hasta ahora el verdadero poder detrás del poder ha sido Cilia, ha sido Diosdado, ha sido Delcy, perdón, y ha sido Jorge. Pero ahora hay una alianza entre los Rodríguez, Diosdado Cabello y eh, todo este grupo que se ha enfrentado a Tarek El Aissami. Entonces, uno lo que podría es presumir que hay quizás otro candidato al bate que lo tengan en reserva para sustituir a Nicolás Maduro en el poder. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por este análisis tan amplio que hemos podido desarrollar el día de hoy. Le agradezco mucho aceptar esta invitación a este foro y conversar sobre temas tan álgidos, tan polémicos que están ocurriendo en Venezuela. Gracias a ti, Ana, y por supuesto a la prensa y al esfuerzo que ustedes hacen día a día por seguir adelante. Y a tu audiencia, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Será hasta una próxima entrega para todas las personas que llegaron hasta el final de esta entrevista. Muchísimas gracias por seguirnos.